Tal vez hoy sientes que tu vida está detenida. Trabajas, haces lo que debes hacer cada día, intentas avanzar, pero en el fondo de tu corazón existe una pregunta silenciosa. ¿Será que fui creado para algo más? Muchas personas viven con esa sensación. Todo parece normal por fuera, pero por dentro hay una inquietud que no desaparece. Es como si hubiera un propósito esperando ser descubierto, una dirección que todavía no está completamente clara. La Biblia dice en Mateo 4:19, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Con una frase tan simple, Jesús pronunció una invitación que cambiaría la historia de varias personas para siempre. No fue un discurso largo ni una explicación complicada. Fue un llamado directo, profundo, que tocó el corazón de quienes lo escucharon. En el episodio anterior, vimos el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, cuando el agua fue transformada en vino. Aquel momento no fue solo una señal de poder, fue también el comienzo de algo mucho más grande. Ese milagro reveló que cuando Jesús interviene, lo ordinario puede convertirse en algo extraordinario. Pero el mayor milagro no sería en las tinajas de agua, sino en la vida de las personas que decidieron caminar junto a Él. Seguir a Jesús no significaba simplemente escuchar sus enseñanzas o presenciar milagros. Significaba entrar en un proceso de transformación profunda que cambiaría su forma de pensar y de vivir, y de entender el propósito de sus propias vidas. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. La pregunta más importante no es solo qué hizo Jesús, sino qué sucedió con aquellos que decidieron seguirlo. Para entender lo que ocurrió después, primero debemos imaginar cómo era la vida de aquellas personas antes de conocer realmente a Jesús. Muchos de sus primeros seguidores eran hombres sencillos, pescadores que pasaban sus días junto al mar, lanzando redes una y otra vez con la esperanza de obtener lo suficiente para vivir. Sus días comenzaban muy temprano y terminaban cuando el sol desaparecía en el horizonte. Era una vida marcada por el trabajo constante, por la rutina y por la incertidumbre de no saber si el esfuerzo del día traería el sustento. Simón, que más tarde sería conocido como Pedro, y su hermano Andrés eran dos de esos hombres. Para ellos, el mar no era solo un paisaje hermoso, era su forma de vida, su sustento, su seguridad. Las redes que sostenían entre sus manos representaban todo lo que conocían, su historia, su identidad y su futuro. Probablemente nunca imaginaron que un día todo aquello cambiaría de manera radical. Pero entonces apareció Jesús. No llegó con riqueza visible, ni con un ejército, ni con títulos importantes. Llegó caminando por la orilla del mar, observando a aquellos hombres que trabajaban como lo habían hecho todos los días de su vida. Desde afuera, aquella escena parecía completamente común. Nadie podría imaginar que en ese instante estaba a punto de comenzar una de las transformaciones más profundas. Jesús se acercó a ellos y pronunció palabras simples, pero llenas de poder. Síganme. No prometió comodidad, ni explicó cada paso del camino, solo hizo una invitación. Y esa invitación contenía algo que tocó profundamente el corazón de aquellos hombres. Porque en esas palabras había algo más que una propuesta, había un propósito. Algo dentro de ellos comenzó a despertar, como si por primera vez pudieran ver que su vida podía ser más grande que la rutina. En ese momento, sin saber exactamente hacia dónde los llevaría ese camino, comenzaron a comprender que seguir a Jesús significaría mucho más que cambiar de dirección. Significaría transformar completamente sus vidas. La Biblia describe algo que, cuando lo pensamos con calma, resulta realmente sorprendente. Después de escuchar esas palabras de Jesús, aquellos hombres tomaron una decisión inmediata. No pidieron tiempo para pensarlo. No preguntaron cómo sería el futuro ni qué obtendrían a cambio. Simplemente dejaron sus redes y lo siguieron. Puede parecer una escena sencilla cuando la leemos en pocas líneas, pero en realidad fue un momento profundamente radical.
Las redes que dejaron atrás no eran solo herramientas de trabajo, representaban su estabilidad, su seguridad y todo lo que conocían hasta ese momento. Abandonarlas significaba soltar la única vida que habían vivido para caminar hacia algo completamente desconocido. Imagínalo por un momento. Frente a ellos estaba el mar que había definido su historia durante años. Las barcas, las redes y el sonido del agua eran familiares. Era el lugar donde sabían exactamente qué hacer cada día. Pero Jesús los estaba invitando a algo diferente, a un camino donde no tendrían el control de cada paso. Seguir a Jesús significaba confiar antes de entender. Significaba creer que había un propósito mayor incluso cuando todavía no podían verlo con claridad. Y esa es una de las razones por las que ese momento es tan poderoso. Porque la transformación en sus vidas no comenzó cuando todo estaba claro. Comenzó cuando decidieron dar el primer paso. A partir de ese instante, la vida de aquellos hombres ya no sería la misma. Comenzarían a presenciar enseñanzas que desafiaban las ideas de su tiempo. Milagros que mostraban el poder de Dios de maneras inesperadas. Y momentos que cambiarían completamente su forma de entender el mundo. Pero lo más importante no era solo lo que verían, era lo que comenzaría a transformarse dentro de ellos. Porque cuando una persona decide caminar cerca de Jesús, algo en su interior empieza a cambiar. Y ese cambio muchas veces es el comienzo de una historia completamente nueva. Con el paso del tiempo, aquellos hombres comenzaron a darse cuenta de algo que nunca habían imaginado. Seguir a Jesús no era simplemente caminar detrás de un maestro. Era entrar en un proceso de transformación interior que cambiaba su manera de ver la vida, las personas y a ellos mismos. Antes de conocerlo, su mundo era pequeño. Su horizonte estaba limitado al mar, a las redes y a la rutina diaria de sobrevivir. Pero Jesús comenzó a mostrarles una perspectiva diferente. Les hablaba del reino de Dios, de una realidad espiritual más grande de lo que podían ver con sus propios ojos. Cada enseñanza abría una nueva forma de pensar y cada milagro fortalecía su convicción. Poco a poco comenzaron a descubrir algo mayor. Su vida tenía un propósito. Con el paso de los días, aquellos hombres comenzaron a comprender que caminar con Jesús no era solo aprender nuevas enseñanzas. Era experimentar una transformación real que tocaba cada parte de sus vidas. Lo que antes parecía imposible comenzó a volverse parte de su realidad. Vieron cómo los enfermos eran sanados, cómo las personas que estaban perdidas encontraban esperanza y cómo corazones endurecidos comenzaban a cambiar. Pero lo más impresionante no era solo lo que ocurría alrededor de ellos, era lo que estaba ocurriendo dentro de ellos. Aquellos pescadores que antes vivían una vida sencilla y sin grandes expectativas, empezaron a descubrir que Dios podía usar sus vidas de una manera mucho mayor de lo que alguna vez imaginaron. Jesús no eligió a personas famosas ni a los líderes más respetados de su tiempo. Eligió personas comunes, hombres con dudas, con debilidades y con historias simples. Y eso revela algo profundamente importante. El propósito de Dios no comienza con la perfección, comienza con la disposición. Cada conversación con Jesús, cada viaje y cada momento, escuchando sus enseñanzas fue formando algo nuevo dentro de ellos. Poco a poco, su manera de pensar comenzó a cambiar y su visión del mundo empezó a ampliarse. Ya no se veían solo como pescadores. Comenzaron a entender que sus vidas podían impactar a otras personas. Y tal vez aquí existe una conexión muy importante con tu propia vida. Muchas veces pensamos que necesitamos ser extraordinarios para que Dios haga algo grande a través de nosotros. Pero la historia de los discípulos muestra exactamente lo contrario. Dios puede comenzar algo poderoso, incluso en las vidas más simples, cuando alguien decide escuchar el llamado y caminar con fe. Por eso, el mayor milagro que Jesús realizó no fue solo transformar agua en vino o sanar a los enfermos. El mayor milagro fue transformar vidas comunes en historias llenas de propósito. Y esa transformación sigue siendo posible hoy. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un relato del pasado y comienza a hablar directamente
a nuestra vida hoy. Porque cuando observamos la transformación de aquellos hombres descubrimos algo muy profundo. Ellos no eran diferentes de nosotros. Tenían dudas, temores, responsabilidades y una vida marcada por la rutina. Pero cuando decidieron caminar con Jesús, comenzaron a descubrir algo nuevo. El propósito de Dios muchas veces se revela mientras avanzas, no antes. Tal vez hoy tú también estás en un momento parecido. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, Dios está conmigo. Y si observamos la historia completa de los discípulos, descubrimos algo que muchas veces pasa desapercibido. La transformación que comenzó cuando decidieron seguir a Jesús no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso. Hubo momentos de aprendizaje, momentos de dudas y también momentos en los que su fe fue puesta a prueba. Ellos presenciaron milagros increíbles, escucharon enseñanzas que cambiaron su forma de pensar y caminaron junto a Jesús en situaciones que desafiaban todo lo que conocían. Pero incluso así, todavía estaban aprendiendo, todavía estaban creciendo, porque el propósito no se revela completamente en un solo momento. Se revela a lo largo del camino. Y eso es algo muy importante para recordar. Muchas personas piensan que para descubrir su propósito necesitan tener todo claro desde el principio. Pero la historia de los discípulos muestra algo diferente. Ellos descubrieron quiénes estaban llamados a ser mientras caminaban con Jesús, paso a paso. Tal vez hoy tú también estás en ese proceso. Tal vez todavía no puedes ver con claridad todo lo que Dios está preparando para tu vida. Pero eso no significa que tu historia esté detenida. Muchas veces, mientras parece que nada extraordinario está ocurriendo, Dios está formando algo dentro de ti. Por eso esta serie es tan importante. Cada episodio nos permite entender un poco más cómo Jesús enseñaba, cómo transformaba vidas y cómo esas enseñanzas siguen teniendo un impacto profundo hasta hoy. Y si este es el primer video que estás viendo de esta serie, te recomiendo comenzar desde el inicio. Cada episodio está conectado y juntos forman un camino de reflexión que puede ayudarte a comprender mejor el propósito, la fe y la dirección que Dios puede traer a tu vida. Al mirar hacia atrás y observar lo que ocurrió en la vida de aquellos hombres, es imposible no notar algo extraordinario. Aquellos pescadores sencillos que un día dejaron sus redes junto al mar, terminaron llevando un mensaje que cambiaría la historia del mundo. Lo que comenzó como una invitación simple, síganme, se convirtió en una transformación que impactó generaciones. Pero lo más poderoso de esta historia es que no se trata solo de ellos. Revela algo profundo sobre cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Él no busca vidas perfectas, ni personas que ya lo tengan todo resuelto. Él llama a personas comunes. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, Dios está conmigo. Y no te pierdas el próximo episodio de esta serie. Tal vez, mientras escuchabas esta historia, algo dentro de ti comenzó a despertar. Tal vez recordaste momentos de tu propia vida en los que sentiste que había algo más esperando por ti, algo mayor que la rutina diaria, algo que todavía no puedes explicar completamente, pero que está ahí silenciosamente, llamando tu atención. La historia de los discípulos nos recuerda que muchas transformaciones comienzan de forma sencilla. No comienzan con certezas absolutas ni con planes perfectamente definidos. Comienzan cuando una persona decide dar un paso, confiar un poco más y abrir el corazón a la posibilidad de que Dios esté guiando su camino. Aquellos hombres no sabían que sus vidas serían recordadas durante siglos ni que su decisión de seguir a Jesús impactaría a millones de personas. Ellos solo respondieron a un llamado. Y fue en el caminar diario, en cada enseñanza escuchada y en cada desafío enfrentado, donde su identidad fue transformándose poco a poco. Tal vez hoy tu vida también está en un momento de proceso. Quizás no puedes ver todo el camino todavía, pero eso no significa que tu historia esté detenida. Muchas veces los momentos más importantes comienzan cuando decidimos confiar incluso antes de ver el resultado. Por eso recuerda algo simple pero poderoso.
Tu vida tiene un propósito y tu historia aún está en construcción. Cuando decides caminar con fe, incluso los pasos más pequeños pueden abrir caminos que antes parecían imposibles. Si este mensaje te ayudó a reflexionar, escribe en los comentarios: Dios está conmigo. Comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo y continúa viendo esta serie para descubrir paz y propósito para tu vida. Porque cuando entiendes que Dios camina contigo, cada día deja de ser solo rutina y se convierte en parte de una historia mayor. Antes de terminar este episodio, recuerda algo importante. Las grandes transformaciones no comienzan cuando todo está claro. Comienzan cuando alguien decide responder a un llamado interior. Así comenzó la historia de aquellos hombres junto al mar. Un día normal, una invitación simple y una decisión que parecía pequeña, pero cambiaría sus vidas. Y ese mismo principio sigue siendo verdadero hoy. Cuando decides caminar con fe, algo dentro de ti comienza a transformarse. Tu manera de ver la vida cambia, y poco a poco una vida común comienza a revelar un propósito mucho mayor. Y ahora que llegamos al final de este episodio, quiero dejarte con una última reflexión. Muchas veces pensamos que las historias de la Biblia pertenecen a un tiempo muy distante, a personas que vivieron en circunstancias completamente diferentes a las nuestras. Pero cuando observamos con atención la vida de los discípulos, descubrimos algo sorprendente. Sus luchas, sus dudas y sus procesos se parecen mucho a los nuestros. Ellos también tuvieron momentos de incertidumbre. Hubo momentos en los que no entendían completamente lo que estaba ocurriendo. Hubo situaciones en las que el miedo apareció y la fe fue puesta a prueba. Y aún así fue precisamente en medio de ese proceso donde su carácter comenzó a fortalecerse y su propósito comenzó a revelarse. La transformación que vivieron no fue instantánea, pero fue real. Cada paso que dieron junto a Jesús los acercó más a la misión que Dios había preparado para sus vidas. Y esa misma verdad sigue siendo válida hoy. Tu vida también está en proceso. Incluso cuando parece que nada extraordinario está ocurriendo, Dios puede estar trabajando silenciosamente en tu interior, preparando algo que todavía no puedes ver. Si este episodio te ayudó a reflexionar, escribe en los comentarios: Dios está conmigo. Esa simple frase puede recordarnos que no caminamos solos. También te invito a seguir viendo esta serie completa. Cada episodio está conectado y juntos revelan enseñanzas que pueden traer claridad, esperanza y dirección para la vida. En el próximo episodio descubriremos algo muy especial: cómo Jesús mantuvo su claridad y su misión, incluso en los momentos de mayor presión y dificultad. Porque cuando entiendes tu propósito, comienzas a caminar con una confianza completamente diferente. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. El hecho de que hayas escuchado este mensaje hasta el final muestra que dentro de ti existe un deseo de comprender más profundamente el propósito de la vida, la fe y el camino que Dios puede tener preparado para ti. Por eso te invito a continuar este camino de reflexión viendo el siguiente episodio de la serie. Porque cuando comienzas a entender tu propósito, tu historia empieza a tomar un significado completamente diferente.